Hola mis amigos, gracias por estar allí justo en el día de hoy para continuar el estudio bíblico que hemos comenzado en el día de ayer, en el programa de ayer, en el video de ayer. Soy Raúl Ferrero, les saludo desde Buenos Aires. Somos Semillas al Aire, sembrando la palabra de Dios a las naciones. Comenzamos en el día de ayer, seguiremos por varios días considerando el libro de Ruth. Ruth es un pequeño libro que está en la Biblia. Ruth es un pequeño libro que está en el Antiguo Testamento, en el Tanaj hebreo. Ayer yo hice como un prólogo, como una introducción al tema, y dije que el libro de Ruth era como una joya en medio del basural. Sí, porque yo leí que esta historia bonita y hermosa sucedió en los días en que gobernaban los jueces. Entonces yo dije, es una piedra preciosa, es una joya en medio de un basural, porque el tiempo de los jueces fue de anarquía, pecado, crisis social, terrible. Pero tenemos en Ruth la historia de una familia que supo salir adelante poniendo su vida sobre los principios de la Torá, de la ley de Dios, y buscando al Dios vivo y verdadero. Les decía ayer, voy a repetir un poquito, el libro de Ruth es la historia de aquella joven moabita que dejó su tierra y se convirtió al pueblo de Israel y al Dios de Israel. Segundo protagonista del libro es su suegra Noemí, suegra judía, que la influenció en su fe. El tercer protagonista del libro es Booz, aquel caballero de Belén de Judea que fue redentor. Y dijimos, ya vamos a estudiar esa palabra. Y en cuarto lugar yo le doy un lugar como protagonista al registro genealógico que el escritor hace desde Judá hasta el rey David, porque es el registro genealógico que pertenece a la línea por la cual descendería al mismo lugar y nacería en el mismo lugar, Belén de Judea, el Redentor de la humanidad. Así que hermosa historia que vamos a compartir, seguir compartiendo por varios días con todos ustedes. Si no pudo leer todavía el libro de Ruth de manera corrida así, los 4 capítulos, porque son breves, tomando unos mates argentinos o un café colombiano, en un rato puede hacerlo. Por favor, hágalo esta noche o hágalo mañana por la mañana para tener fresca sus verdades, sus historias y poder comprendernos mejor. Hasta aquí la introducción de ayer. Si no lo vio, mírelo, es interesante para ubicarnos. Esta historia debe haber sucedido más o menos 1200, más o menos, alrededor de año 1200 antes de Cristo. Y debe haber sido escrito el libro por el profeta Samuel allá por el año 1020, 1030 antes de Cristo. ¿De acuerdo? Consulte esta introducción porque es muy importante para ubicarnos en el tiempo de esta historia. Es muy importante el trasfondo. Hoy avance conmigo, por favor. Voy a comenzar a meterme, a introducir en el libro de Ruth y voy a leer los primeros 5 versículos. Si usted no puede leer porque está trabajando o haciendo otra actividad, viajando con su automóvil, no se preocupe, luego puede hacerlo. Luego puede repasar el video. Voy a leer los primeros 5 versículos del libro de Ruth. Dice así: aconteció en los días en que gobernaban los jueces, que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judea fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y sus 2 hijos. El nombre de aquel varón era Elimelech, y el de su mujer Noemí. Y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, efrateos de Belén de Judea. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Y murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa, el nombre de la otra Ruth.
y habitaron allí unos 10 años. Y murieron también los dos, Malón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Bueno, mis amigos, este es el principio de la historia en el libro de Ruth. Yo titulé este parrafito, un subtítulo allí, entre presagios y malas decisiones, los entretelones de una experiencia amarga. Y realmente, en pocos renglones, tenemos en principio, una historia triste y amarga. La historia comienza focalizada en una familia judía de los efrateos de Belén de Judea. Evidentemente por aquel tiempo faltaron lluvias en la zona de Belén de Judea, disminuyeron las cosechas, llegó la escasez y el hambre, y todo eso al punto de tener que buscar soluciones, de tomar decisiones. Fue así que ellos emigraron, se fueron de Belén de Judea hasta enfrente, como enfrente del Mar Muerto, pero a otro país, a otro pueblo, el pueblo de Moab. Pero vamos por parte. En primera instancia, la acción se enfoca sobre un varón, un ish en hebreo, llamado Elimelech. Yo leí como dice en castellano aquí, pero también les voy a enseñar los nombres y cómo más o menos se pronuncian en hebreo y lo que significan. Entonces, la acción comienza con un varón, en hebreo Ish. Ese varón se llamaba Elimelech y es un hermoso nombre. Significa Dios es mi rey. Varias veces en los textos hebreos el término Ish indica un varón con cargo, con respeto y un varón importante en un lugar, en una ciudad. Por lo tanto, parece ser que Elimelech era un hombre de buena posición económica y social, pero cuando llegó la escasez, porque faltaron las lluvias, faltaron las cosechas y llegó el hambre, decidió irse a una región vecina. Como les decía, decidió irse a otro país, a otra gente, a otro pueblo, otras costumbres y lo peor de todo, otras fe religiosa en aquella gente. Bien, algunos estudiosos no cuestionan la decisión que Elimelech tomó. Si había hambre o cuando hay hambre hay que buscar recursos básicos para la familia. Ahora bien, otros escritores sí lo cuestionan y hasta algunos sospechan que se fue de Belén para no ser molestado por los pobres o por los que piden ayuda, incluyendo los familiares. Él tenía una parcela, tenía huertas, tenía campo, sí, claro que sí, pero faltaron las lluvias, faltaron las cosechas. Entonces, bueno, debe haber juntado algunos de sus recursos y se fue a otro país, y algunos sospechan, se lo vuelvo a decir, que se fue para no ser molestado porque los pobres reclaman ser ayudados o necesitan ser ayudados, incluyendo los familiares. Bueno, Noemí, su esposa, leemos que lo acompañó junto a sus jovencitos hijos o con sus jovencitos hijos. El nombre hebreo Noemí significa mi dulzura o mi deleite. Esa expresión acentuada al final, y Noemí significa mi dulzura, mi deleite. Y entendemos que esta era una dama de buen estatus social, con ciertos aires de suficiencia y que confiaba en el Dios de Israel. Pero acompañó a su esposo en la decisión de irse de Belén de Judea hacia los campos de Moab. Bien, su primer hijo se llamaba Mahlón, así lo pronuncian los judíos, Significa algo así como enfermizo. Mire, qué nombre para ponerle a un hijo. Y su segundo hijo se llamaba Gilión, algo así como efímero, frágil,
que termina o que no va a quedar mucho. Qué nombre también para ponerle al segundo, ¿verdad? Muy curiosamente, sus nombres fueron como presagios de sus cortas e infructuosas vidas. Por eso yo titulé el párrafo Entre presagios y malas decisiones, entre telones de una experiencia amarga. Noemí se llamaba mi dulzura, pero no iba a ser siempre así. Y sus hijos fueron los nombres de sus hijos fueron como presagios de lo que sucedería. Tal vez en tiempos de escasez en Belén nacieron y eran un poquito debiluchos, delgaditos, no sabemos bien, y le pusieron esos nombres que fueron presagios de sus vidas infructuosas y de aquella triste historia. Bueno, mis amigos, les doy algunas explicaciones más. Ellos eran efrateos de Belén de Judea. Belén a veces es llamada Belén Efrata. Sí, Belén en hebreo es Beit Lehem, casa de pan, y Efrata significa fructífera. Pero no hay que confundirlos con los de la tribu de Efraín, que es la misma palabra, fructífero. Los varones de esta historia de Ruth eran varones efrateos, es decir, de la tribu de Judá, de Belén Efrata. Les dije, lo repito, Belén, Bethlehem significa casa de pan y Efrata significa fructífera. Pues era, y debo decirles, es aún hoy una zona fructífera para cereales y otros cultivos y de buenos pastos para la cría de ovejas en medio del desierto de Judea que la rodea. ¿Se da cuenta? Ahora bien, aunque los nombres Elimelech y Noemí indican buenas cualidades, más allá del apremio que sufrían, parece ser que no tomaron una buena decisión. Ellos decidieron emigrar a Moab. Eso estaba enfrente de Belén, pero del otro lado del Mar Muerto. Deben haber bajado en su viaje, deben haber juntado algunos recursos y deben haber bajado en su viaje hacia el norte, hacia las cercanías de Jericó. O sea, no es navegable el Mar Muerto, no cruzaron el Mar Muerto, no. Bajaron desde Belén de Judea y fueron hacia el norte, hacia las cercanías de Jericó y Betábara. ¿Por qué digo que bajaron? Bueno, porque Belén de Judea estaba y está a unos 800 metros sobre el nivel del mar. Y allá abajo Jericó estaba y está a unos 300 metros bajo el nivel del mar. ¿Se da cuenta? Bien, lo repito. Belén de Judea, 800 metros sobre el nivel del mar. Bajaron hasta 300 metros bajo el nivel del mar. Hacia el norte fueron para cruzar el río Jordán, evitar cruzar, porque no se puede, el Mar Muerto. Allí en las cercanías de Jericó había puestos de cruce, puestos fronterizos. Hasta el día de hoy allí hay puestos fronterizos para cruzar el Jordán, porque del otro lado hoy en día es otro país, hoy en día es Jordania. Ellos decidieron, volvemos a la historia de Elimelech y su familia, ellos decidieron emigrar a Moab, enfrente de Belén, pero del otro lado del Mar Muerto. Deben haber bajado hasta las cercanías de Jericó y una vez que cruzaron el río Jordán, deben haber subido otra vez del otro lado a los campos de Moab y allí se radicaron. Mire, deben haber viajado unos 100 kilómetros o más durante varios días, con esperanzas, en busca de mejoras económicas, pero yo creo que con algunas dudas en sus corazones, pues llegaban a territorio pagano, allí tenían otros dioses y otra historia. Bueno, hablando de historia, déjeme contarle un poquito acerca de los moabitas. Los moabitas eran descendientes de Moab
hijo de una de las hijas de Lot en relaciones incestuosas con su papá, Lot. Ah, Moab era hijo de Lot. Podemos leer la historia de su nacimiento allá en el Génesis capítulo 19, versículos 33 al 38. Moab era la descendencia del pueblo que no quiso ayudar, años después, al paso de los judíos rumbo a la tierra prometida. Sí, usted lo puede leer en Números 22 y 25. Los judíos venían de Egipto y del desierto rumbo a la tierra prometida, y los de Moab no les dejaron pasar. Y luego fueron un tropiezo para el pueblo judío justo antes de entrar a la tierra prometida. Así unos siglos atrás, pero esa era la descendencia. Esos eran los moabitas. Bien, pronto, no sabemos cuán pronto, en Moab Elimelech falleció. Y entonces sus hijos tomaron la inconveniente decisión de casarse con mujeres moabitas. Ruth y Orpa fueron las dos nueras de Noemí, que entonces ya estaba viuda. ¿Comprende? Ruth, desde el idioma hebreo, significa compañera. Y la otra nuera de Noemí se llamaba Orpa. Así pronuncian los que saben hebreo. Y Orpa da la idea del cuello, da la idea de la que da la espalda. Y como a unos 10 años después de haber llegado, tuvieron allí algunas experiencias especiales. Les digo, como a unos 10 años después de haber llegado, es decir, haber llegado Noemí, Elimelech y sus dos varoncitos, como unos 10 años después, ya los muchachos se habían casado, también murieron los dos muchachos, sin tener hijos, quedando de ese modo las 3 mujeres viudas. Mis amigos, yo creo que se cumplía un ciclo de una serie de presagios, una serie de desaciertos y una serie de decepciones. Presagios por aquellos nombres hebreos que le pusieron a sus hijos. Desacierto porque creo que no deberían haberse ido a un pueblo pagano. Deberían haber clamado al Dios de Israel y esperar en su provisión. Claro, cuando las necesidades apremian, uno toma sus propias decisiones. Es fácil para mí hablar aquí sentadito con un micrófono. Ellos decidieron, yo creo que desacertadamente. Y luego sufrieron las decepciones de la vida, porque siendo jovencitos los dos muchachos, su papá falleció. Fue entonces cuando ellos, siendo jóvenes, decidieron casarse con mujeres moabitas. No era eso lo más conveniente. La palabra del Dios de Israel les marcaba que debían casarse con mujeres judías. Eso es número 1. Número 2, en el libro de Números, Números 22, Números 25, allí tenemos la historia de Balaam y el paso del pueblo de Dios por Moab y el problema que tuvieron con mujeres moabitas. De manera que era un desacierto casarse con mujeres moabitas y eso les llevó a ciertas decepciones. Yo creo que ya desde cuando se fueron de Belén ya iban con algunas dudas en sus corazones. Sí, esperanzas llevaban de progresar, mejorar. Sí, pero se iban tal vez con algunas dudas. Allá murió su papá, un impacto triste que marcó sus vidas y luego tomaron decisiones desacertadas, desaciertos que les llevaron a decepciones, a unos días tristes y luego el fallecimiento de los dos muchachos jóvenes. Quiero decirles, leímos recién, las 3 mujeres quedaban solitas, es decir, viudas, y se apoderaba de ellas
una incómoda situación de desamparo y una desagradable incertidumbre pensando en el porvenir. Claro, estaban allá, Noemí sin familia, sola, y las dos jovencitas moabitas junto a ella. Una situación de desamparo. La sociedad de aquellos días no era como la de hoy, que tenemos distintos recursos viviendo en pueblos y ciudades. Ellas desamparadas económicamente y familiarmente, solitas, inclusive estaban en una situación de riesgo y en situaciones de vulnerabilidad siendo mujeres solas. Y además las llenaba un sentido de incertidumbre, una desagradable incertidumbre pensando en el porvenir. Bueno, hasta aquí llegamos en el programa de hoy, pero quiero darles buenas noticias. Seguidamente, a renglón seguido, ellas van a tomar decisiones sabias, sobre todo Noemí y Ruth. Y van a reencaminar sus vidas buscando al Dios de Israel. Mi amigo, mi amiga, si usted está pasando por situaciones similares, situaciones de decepción, incertidumbre, bueno, ore y busque al Dios vivo y verdadero, el Dios de Israel. Él sabrá guiarnos en la vida, hoy y siempre. Los espero mañana, en la buena gracia de Dios. Continuaremos con esta hermosa historia. Muchas gracias por haberme acompañado. Dios les bendiga. Los espero mañana. Muchas gracias. Muchas gracias por escucharnos en el día de hoy. Si le ha parecido interesante este estudio sobre el libro de Ruth, le informamos que puede adquirir el libro Ruth y su encuentro con el Caballero Redentor, que complementa el estudio que brindamos por radio y videos. El libro está disponible en Amazon.com, tanto en papel como en formato digital Kindle. Pero si usted vive en Argentina, para adquirirlo puede contactarse al WhatsApp más 54 911 4417 48 42. Muchas gracias. Les saludamos con la gracia del Señor y los esperamos en nuestro próximo encuentro.